Hola señoritas de décimo, entonces vamos a terminar el taller de avance teniendo en cuenta las siguientes características. Voy a recordar un poco lo que alcanzamos a ver en el último video, entonces para que prestemos atención, ¿listo? Entonces ya sabemos que teniendo en cuenta esta fórmula podemos determinar la cantidad de electrones que caben en cierto orbital. Reitero que esto no es general para todos, hay excepciones gigantísimas, pero para lo que vamos a estudiar nos sirve perfectamente. ¿Listo? Estábamos hablando de que a veces es agotador tanta información, pero es importante tener en cuenta cada una de ellas para resolver adecuadamente los ejercicios. Entonces, yo espero que ya hayan leído un poco acerca de la regla de Hunt y el principio de exclusión de Pauli, porque sé que les va a servir bastante para resolver lo que vamos a hacer. Que en últimas es algo muy sencillo. Y también espero que hayan revisado de nuevo esto de la fábrica de átomos en el enlace que les aparece ahí que les aparece acá en el video. ¿Listo? Claramente yo les mando todos los enlaces y solamente es que los revisen. Entonces ahora sí comencemos con esto de la configuración electrónica, pero pues tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Cuando armamos nuestro átomo de flúor, tuvimos en cuenta ciertas características que la plataforma nos la dio. Yo les había comentado de que existen por cada nivel de energía varios subniveles dependiendo, valga la redundancia, del nivel de energía. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a revisar el átomo de flúor a partir de la representación planetaria que se usa frecuente para explicar estos temas. Entonces, sabemos que el flúor tiene 9 protones y que si es un elemento neutro debe tener 9 electrones, ¿listo? De igual manera sabemos que el flúor tiene 10 neutrones, lo que le hace dar una masa atómica de 19. ¿Listo? Eh, También sabemos flúor, que el flúor está en el periodo 2 de la tabla periódica, lo que indica que tiene dos orbitales, ¿listo? En los cuales se van a acomodar los 9 electrones que tiene él. Y que tiene de esos 2 electrones que tiene 7 electrones en su último nivel. Es decir, en este orbital o nivel exclusivamente tiene 7 electrones. No debe tener más o menos. Claramente eso va a cambiar cuando el elemento se combina con otros, ¿listo? Cuando hay una reacción química. Entonces, en ese sentido, el flúor tiene un número atómico 9 que me lo indica la cantidad de protones. Como ya sabemos cuántos electrones caben en cada orbital con la fórmula anterior, entonces va a ser muy fácil acomodarlos. ¿Cuántos vamos a acomodar? 9. Sí, señora. Entonces, uno, 2. 2 solamente en el primer orbital, no caben más. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 electrones del átomo del flúor. Quiere decir que en este momento este elemento ya está neutro, tiene una carga neta cero. ¿Por qué lo sé? Porque tiene 9 protones que con carga positiva y tiene 9 electrones que los pinté de azulito que tienen carga negativa. Esas cargas se neutralizan y el elemento queda totalmente neutro con carga cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a revisar este aspecto del grupo. El grupo me está indicando que tiene que en su posición, estamos hablando de los grupos del bloque, de los bloques A, estamos hablando de esta posición y me indica que en el último orbital tiene 7 electrones, ¿listo? No debe tener más. Hay una regla importante que yo sé que ustedes han visto que se llama la ley del octeto e indica que todos los elementos tienden a tener 8 electrones en su último orbital de valencia. Al flúor le hace falta solamente uno, ¿listo? Entonces, eso lo hace un elemento muy electronegativo, quiere decir que puede arrancar electrones de otro muy fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Teniendo en cuenta también la tabla de Moller, entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre acá. Hay que acomodar esos 9 electrones que tiene el flúor en esa tabla. Como les decía a ustedes, solamente tenemos que seguir las flechas que están en ella.
Entonces, si nos ponemos a observar, vemos que primero sale la numeración 1s2. ¿Listo? Este número que está acá arriba como superíndice me indica la cantidad de electrones. Y el 1s, ya les digo para qué es, me lo da la tabla. ¿Listo? En ese orden de ideas ya tenemos dos electrones. Vamos a acomodar otros dos, porque si seguimos las flechas, me dice que el siguiente nivel es el 2s2. ¿Cuántos electrones tenemos en total? 4. Este 2 de acá y este 2 de acá. ¿Listo? Continuemos. Si seguimos las flechas, entonces el siguiente nivel me dice que es el P, el 2p, 6. Pero como este elemento solamente tiene 9 electrones, entonces yo reduzco un electrón. Quiere decir que si yo hago la suma de 2 más 2 más 5 me da 9. ¿9 qué? Electrones. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, entonces esta es la configuración electrónica de ese elemento. Ya tengo la configuración electrónica, no tengo que hacer nada más. Si el elemento que tengo acá, por ejemplo, tiene un número atómico 35, pues yo siguiendo la tabla de Moller acomodo 35 elementos, perdón, 35 electrones en cada uno de los niveles. En ese orden de ideas seguiría 2p6, 3s2, 3p6, etcétera, hasta llegar a 35 la cantidad de electrones. ¿Listo? Ahora miremos este aspecto. Resulta que este elemento aquí está neutro, ¿listo? Para esta configuración electrónica el elemento está bien. Pero ¿qué ocurre si de pronto él se vuelve un elemento con carga negativa? Si de pronto queda con un electrón más. Pues entonces su configuración electrónica ya no vendría siendo 2p5, sino 3p6. Es decir que si ustedes revisan en su tabla periódica, esta configuración electrónica es la del halógeno que está más próximo a él. En ese orden de ideas es el siguiente elemento. Ustedes lo pueden ver como Z10. Como esos elementos tienen una característica importante y es que ellos no reaccionan, ellos son gases nobles, entonces el elemento que está al lado de él indica que el flúor tiende a completar ese octeto. De esta manera, entonces su configuración electrónica va a cambiar y así sucesivamente. No se convierte en otro elemento. Recordemos que los compuestos, los átomos, no pueden perder protones y que si llegan a perder protones, cambia de elemento. ¿Listo? Si el elemento pierde protones, cambia de elemento, aunque esto es muy difícil de que ocurra. Entonces, en este caso tenemos el flúor con carga neta cero. Pero ¿qué ocurre si de pronto el flúor tiene carga negativa? Tiene una carga negativa. ¿Qué indica este negativo? Este negativo me está indicando que está ganando un electrón y que ese electrón me indica que el flúor ya completó su octeto. Revisemos. Hagamos de cuenta de que va a reaccionar con el hidrógeno para formar un hidruro. Entonces, el hidrógeno tiene un orbital porque está en el periodo 1 y tiene un electrón de valencia porque está en el grupo 1A. Entonces, eh, como el flúor es muy electronegativo, ¿qué le hizo al electrón del hidrógeno? Pues se lo arrancó y lo acomodó en su orbital, ¿listo? Se formó un enlace iónico, o bueno, en este caso tal vez es covalente, y permite que el hidrógeno se mantenga unido a él, ¿listo? Esta es una característica determinante de la configuración electrónica, ¿listo? Entonces, ¿por qué es negativo? Porque ganó un electrón. Si de pronto, en caso contrario, hubiese perdido un electrón, si no hubiese ganado ese electrón y hubiese perdido este tal vez, entonces, ¿qué hubiese ocurrido con este negativo? Pues ya no sería negativo, sino sería uno positivo porque tendría una carga positiva extra, un protón extra. ¿Listo? A eso hacemos referencia con la configuración electrónica, pero más allá es para organizar los electrones en esos subniveles energéticos que tienen los átomos. Continuemos. Entonces, ahora miremos, teniendo en cuenta la distribución de la configuración electrónica, cómo puedo yo encontrar los elementos en la tabla periódica. Es bastante sencillo. Entonces, revisemos, como ya les había mostrado, la página de la UNAM. Tomé este pantallazo para acordarnos de los subniveles, de en qué posición están cada uno de ellos. Entonces, tenemos que el subnivel S son esos dos grupos, el D son esos que están ahí, que son
los metales de transición y estos que están en el bloque P. Recordemos que esos son bloques, ¿listo? El bloque S, bloque D, bloque P y bloque F. De esta manera entonces podemos continuar organizando nuestras ideas. Así que el flúor terminó con una configuración electrónica de 2p5, ¿listo? En el nivel 2, en el bloque P y con 5 electrones en él, ¿de acuerdo? Recordemos que en el nivel 2 teníamos tenemos dos subniveles con electrones del flúor. En ese orden de ideas está el 2s2 y el 2p5. Eso me suma 7 electrones del nivel 2. El nivel 2 está haciendo referencia al periodo. Mire que el flúor está en el periodo 2. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo. Teniendo en cuenta ese nivel, que es lo más importante, yo voy a revisar si el nivel más alto, por ejemplo, si la configuración electrónica terminó en, no sé, 2p6, pero antes del, no, perdón, 5p6, pero antes del 5p6 estaba el 6s2, entonces el nivel va a ser el mayor, ¿listo? El 6. Así que el número más grande que está acá me va a indicar a mí una característica diferente a la del P, a la letra P o al bloque y a la cantidad de electrones. El 2 me va a indicar a mí el periodo. El bloque me va a determinar a mí la posición donde pueda estar el elemento. ¿Listo? Sea en el S, en el D, en el P o en el F. Y la cantidad de electrones me indica a mí el grupo. En este caso hay que tener mucho, mucho cuidado porque si revisamos en el nivel 2, tenemos el 2s2 que sumado al 2p5 me da 7. Entonces podemos contar esos 7 espacios teniendo en cuenta la tabla periódica. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está ubicado. O podemos mirar que el 5, como está en el bloque P, me va a hacer contar espacios de izquierda a derecha para saber la posición del flúor. Entonces, ¿cuántos espacios cuento? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Este 5 me indica la posición del bloque donde está el elemento. Entonces, si yo tengo el croquis de la tabla periódica, yo voy a revisar rápidamente dónde está ubicado el flúor. Entonces, en ese orden de ideas, como está ubicado en el bloque P, yo ya sé que está en esta parte de la tabla periódica. Y cuento mis 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿en qué grupo, en qué periodo está? Ah, está en el periodo 2. Entonces yo ubico el periodo 2 y cuento a partir del bloque 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces el flúor termina estando en esa posición. Teniendo en cuenta esa explicación, yo sé que usted puede resolver muy fácil el taller de avance. Entonces, si tiene alguna inquietud, si tiene alguna duda, si todavía no tiene claridad en algún aspecto, entonces no más es que me lo haga saber y con mucho gusto se los resolveré, señorita. Les agradezco bastante la atención. Espero que podamos resolver muy bien ese taller de avance. ¿Listo? Gracias. Bye bye. Chao.